En Lucas capítulo 5, verso 33 al 39, y debemos hacernos una pregunta. ¿Será necesario ayunar hoy en día? Leo el verso 33. Entonces ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Todos el 39. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Oremos. Padre, en esta hora te damos gracias por darnos la oportunidad una vez más de venir ante tu presencia a rendirte culto. Un día como hoy recordamos que tú resucitaste entre los muertos. Un día como hoy nosotros nos acercamos a ti confiadamente, al saber que si tú resucitaste, nosotros también vamos a resucitar. Hoy, justamente hoy, la palabra nos cuenta, nos dice que tú venciste a la muerte. Tú no te quedaste en esa tumba, tú resucitaste. Y cuando ascendiste a los cielos, aquellos ángeles dijeron: varones, aquel Jesús que ustedes están viendo ir al cielo un día regresará. Así que estén atentos. Nosotros esperamos tu venida, y mientras tú vienes por nosotros, hoy queremos rogarte, por favor, que tu palabra nos hable, que tu palabra nos bendiga, que tu palabra nos satisfaga y sea propicio a cada uno de nuestros corazones. Gracias te damos por hablarnos, por usar instrumentos. Hoy oramos por el predicador, que no sean sus palabras, sino tu palabra la que nos bendiga. Y también, como siempre, te rogamos, si en medio de nosotros hay alguien que todavía no te conoce, por favor, permítele que tu palabra le lleve el arrepentimiento para la gloria tuya. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Tomen su lugar, por favor. Amados hermanos y amigos, a medida que ha pasado el tiempo, algunas cosas han cambiado en forma en que se hacen. Unas han mejorado, pero otras, la mejora ha hecho más pérdida en la esencia que lo que se puede transmitir. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros, yo no sé si ustedes recuerdan, cuántos de nosotros conocimos el telegrama, por ejemplo? El telegrama. Luego el telegrama avanzó y estaban las llamadas. Yo recuerdo tanto, en mi pueblo existía la llamada Telecom. Entonces había una bocina para todo el pueblo. Muchachos hoy en día no saben qué es eso, pero había una bocina para todo el pueblo, y entonces de la ciudad llamaban: hágame el favor, está fulana de tal. Y entonces el de la bocina cogía: señor fulano, llámelo, dependiendo donde viviera, él le decía: vuelve y llame. Entonces hacía una llamada y decía: don Reynosa, lo están llamando en Bogotá, en 15 minutos vuelve y entra la llamada. Y él tenía que estar allá haciendo fila esperando a los 15 minutos. Así, fíjate. Pero ¿cuántos de nosotros conocimos el beeper? Y el beeper, al igual que el telegrama, era que uno llamaba un mensaje, ¿cierto? Y le decía: hágame el favor, dígale a la niña esa que la amo mucho. Entonces, valía un mensaje y uno tenía que pagar. Y los ricos tenían un aparatito aquí, ¿no? Y lo exhibían así, y era el beeper, ¿cierto? El beeper. Luego llegaron unos celulares que era una panela, ¿cierto? Una panela grandota, y eso tocaba sacarle una antena.
Y así fue mejorando algo que se llama las comunicaciones, ¿sí? Todos estos han avanzado y aunque a pesar de las largas distancias, nos permitía comunicarnos, ¿cierto? Ya uno ya se comunicaba, pero el verdadero sentido de la comunicación se estaba perdiendo. Hoy en día, amados hermanos, yo recuerdo tanto que cuando uno cumplía años, a uno le celebraban y chévere y venían los mensajes, las carticas, todo eso, pero pasó el tiempo y a uno le mandan cierto el mensaje de texto. Dios la bendiga, hermano, feliz cumpleaños. Y ahí quedó. O estamos cerca en casa y como ya los teléfonos, cierto, de tecnología, la gente está metido en su teléfono y se ha perdido la comunicación. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros no valoramos una carta? Cuando alguien escribe una carta a puño, ¿cierto? Con su mano, esa carta realmente se está inspirando. Pero hoy en día, hermanos, ya la tecnología, cuando uno va a escribir, ya incluso le va diciendo qué escribir. Ya hay plantilla, ya hay diseños y la verdadera comunicación se ha perdido. O sea, ha mejorado la cosa, pero se ha perdido la verdadera esencia. Pastor, ¿y por qué dices esto? Bueno, lo que quiero transmitir es que aunque han cambiado las formas de comunicarse, el fin de ella no se puede perder. ¿Cómo? Aunque han cambiado las formas de comunicarse, el telegrama, el telecom, el viper, los celulares, las formas han cambiado. Escuchen, el fin de comunicarse no debe perder el sentido. Debemos volver al tiempo en que nos comunicamos bien. Y esto me da lugar para seguir con el estudio expositivo del libro de Lucas. Al Señor Jesús le han conocido como aquel que enseña. Recuerden, él lo conocían como el maestro, alguien que enseñaba. Lo han conocido como el que sana, sanó paralíticos, sanó leprosos. Lo han conocido como el que salva. Aquel hombre le dijo que es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o toma tu camilla y anda. Y a él entonces lo han conocido como el que salva porque puede perdonar pecados. Es decir, que siendo Dios hombre tiene toda autoridad para perdonar pecados. Pero vayan conmigo a Lucas 5, 27, la primera parte. Dice, después de estas cosas, y eso lo vimos en la enseñanza pasada, después de que él enseña, después de que él sana, después de que él salva, y Lucas nos ha dado argumentos suficientes para convencernos de que él es Dios y que sin él no podemos hacer nada. Ahora entonces, él termina en el verso 31 del capítulo 5. Mire lo que dice el 31 y 32. Respondiendo Jesús le dijo, no, los que están sanos, ¿qué dice? No tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y el verso 32, vayan conmigo a la Biblia, Lucas 5:32. No he venido, ¿qué dice? A llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ahora, no solamente sana, no solamente salva, sino que ahora también llama. Hace el llamado a pecadores a que procedan al arrepentimiento. Es decir, hay un contexto, hay un grupo de judíos, hay un grupo de maestros de la ley que están escuchando lo que el Señor Jesús hace, y luego que ha llamado a un cobrador de impuestos, y él les dice a estas personas, mire, yo no he venido a llamar a sanos, yo no he venido a gente que se crea buena a llamarlos, he venido a llamar a pecadores que procedan al arrepentimiento. Que el Señor Jesús está llamando a los pecadores al arrepentimiento. El texto que estudiaremos hoy, mire lo que dice, Lucas 5:33, mire lo que empieza diciendo. Entonces ellos, ¿qué dice? Le dijeron. Es decir, el resultado de que el Señor Jesús está llamando a pecadores a que procedan al arrepentimiento, no se hace esperar de los que están ahí y le hacen la pregunta. Entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan? ¿Y cuál es la pregunta que le van a hacer?
ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los fariseos, pero los tuyos, ¿qué dicen? Comen y beben. ¿Notan? Aquellas personas que están escuchando y están viendo al Señor Jesús, que el Señor Jesús le ha dado la oportunidad a un pecador a que se arrepienta, en este caso a Leví, al mismo Mateo, publicano, ellos, yo no sé por qué cambian la conversación, pero le hacen la pregunta. El Señor está diciendo, oiga, nosotros los discípulos hemos entrado a la casa de Leví. Él nos invitó a una fiesta, ¿recuerdan eso? Mateo los invitó a una fiesta porque el Señor lo ha llamado. Dios lo llamó y él no tuvo problemas de dejar su trabajo, de dejar lo que estaba haciendo, y lo invitó a un banquete. Y en ese banquete, él estaba con otros publicanos, él estaba con otros que pecadores, y el Señor les hace la observación: yo he ido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ahora miren eso. Los fariseos, los religiosos, el que juzga, está viendo cómo el Señor Jesús está disfrutando de la fiesta o del banquete que están ofreciendo a ellos, les están ofreciendo a ellos. Así que ellos le hacen la pregunta: oigan, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los fariseos, y hace el contraste, pero los tuyos ¿qué? Comen y beben? Es por eso, hermanos, que el día de hoy me gustaría hablarles bajo el título: ¿será necesario ayunar hoy en día? ¿Será necesario ayunar hoy en día? Es decir, así como la comunicación, ¿será necesario comunicarse hoy en día si hayan cambiado las formas? Bueno, ¿cómo observaremos este texto, amados hermanos? Bueno, primero, el primer punto de esta enseñanza es la pregunta sobre el ayuno. Miren lo que dice una vez más, el verso 33 del capítulo 5 de Lucas. Lucas 5:33. Entonces, ¿qué dice? Ellos le dijeron. Aquí hace referencia a los escribas y los fariseos. Esa palabra ellos. Ahora, lo que otros hacen. ¿Por qué los discípulos de Juan, están diciendo ellos, ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los fariseos? La pregunta está enfocada es: ¿por qué lo que otros hacen? ¿Qué es lo que otros están haciendo? Ayunando. Señor Jesús, Maestro, eres Señor, eres Dios, eres el que sana, eres el que salva, eres el que llama al arrepentimiento. Pero queremos hacerte una pregunta: ¿por qué otros, en este caso los discípulos de Juan Bautista, ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los fariseos? Bueno, amados hermanos, los evangelios sinópticos, bueno, que son parecidos, Marcos y Mateo, solo nombran la pregunta sobre el ayuno. Es interesante que Lucas aquí añade la oración. Pero si usted va a este mismo texto allá en Mateo capítulo 9, verso 14 al 17, y en Marcos 2, 18 al 22, está en la misma historia, solo que en la historia dicen que le preguntan sobre el ayuno, no sobre la oración. Pero específicamente lo que están diciendo es: dinos por qué los discípulos de Juan Bautista y los fariseos ayunan. Ahora, usted se preguntará, o alguna persona dirá: pastor, ¿y qué es el ayuno? ¿Qué es el ayuno? Vamos, antes de seguir con el texto, me gustaría que hablemos un poco sobre qué es el ayuno. Bueno, en la Biblia, ayunar significa, por lo general, pasar un periodo sin comer ni beber. Por ejemplo, Esther capítulo 4 verso 16 nos dice que ellos se abstuvieron de alimento, y eso incluía sólido y líquido, y no simplemente privarse de ciertos alimentos. Es decir, el ayunar es cuando yo dejo de beber agua
y cuando dejo de comer, comida sólida. ¿Estoy siendo claro? Eso es ayunar por lo general en la Biblia. Pero miremos desde el Antiguo Testamento qué era ayunar. Luego lo veremos en el Nuevo. Pero en el Antiguo Testamento, y viendo la palabra hebrea, hace referencia a afligir el alma. Cuando una persona está ayunando, ¿está afligiendo qué? Su alma. Había en el Antiguo Testamento, usted va a encontrar en Levítico 16:29, que había cierto tipo de ayunos anuales. Los judíos ayunaban, tenían un ayuno anual, el día de la expiación. El día de la expiación ellos ayunaban, ¿cierto? Y Números 29:7, ayunaban, recordando que eran esclavos y se afligían por eso. Pero también después del exilio se observaban otros 4 días anuales. Según Zacarías 19, ellos ayunaban 4 veces más, todos los cuales, según el Talmud o en los escritos de los judíos, marcaban desastres en la historia del pueblo judío, y podemos interpretar en Esther capítulo 9 verso 31 como una institución de otro ayuno regular y adicional. Es decir, amados hermanos, que en el Antiguo Testamento los judíos, el ayuno era abstenerse de alimento y por lo general era afligir ¿qué? El alma. Inició como un ayuno anual, luego le agregaron 4 ayunos y luego habían otros adicionales. Además de estos ayunos, había ayunos ocasionales. A veces personas ayunaban individualmente. Por ejemplo, en 2 de Samuel 12:22, una persona decidió ayunar. A veces eran corporativos. Corporativos es que se unía el pueblo para ayunar. El ayuno era generalmente una expresión de dolor, de penitencia, y los hombres podían humillarse delante de Dios. A menudo el objetivo del ayuno era asegurar la guía y ayuda de Dios. Es decir, hermanos, que tenemos argumentos suficientes para creer que el ayuno es soportado bíblicamente. En el Antiguo Testamento, el ayuno era una práctica del pueblo de Dios. Algunos incluso, hermanos, llegaron a pensar que el ayuno automáticamente permitía al hombre ser escuchado por Dios. Es decir, los judíos tenían tan claro el poder y la bendición del ayuno que cuando ellos ayunaban decían, Dios me va a escuchar más. Eso era en el Antiguo Testamento. Pero, ¿qué nos dice el Nuevo Testamento sobre el ayuno? Bueno, lo veremos en las aplicaciones de este sermón, pero por ahora debemos entender que para un judío era normal la práctica de ¿qué? El ayuno. Era normal. Los judíos, así como celebraban su Shabbat o guardaban el día del Señor, asimismo para ellos ayunar era normal, era una práctica normal del ayuno, y se preguntan, ¿por qué el Señor Jesús no está ayunando? ¿Por qué sus discípulos no están ayunando? Ahora, ¿nosotros será que lo hacemos? ¿Será que es costumbre hacerlo? Bueno, por ahora hemos visto que le hacen la pregunta, ¿por qué tus discípulos, los discípulos de Juan, qué? Ayunan, y ahí los fariseos. Vayan conmigo, por favor, al texto de Lucas 5, verso 33, la tercera parte. Dices, y así mismo los fariseos. Pero ¿qué dice? Los tuyos, ¿qué dice? Comen y beben. Aquí tenemos que estos fariseos están diciendo, oiga, ¿por qué nosotros si ayunamos? ¿Por qué los discípulos de Juan se ayunan, pero los tuyos están comiendo y bebiendo? Bueno, más adelante veremos que los fariseos le incluían al ayuno incluso que los lunes y los jueves era día de ayuno. Y aprovechan esta ocasión para decirle al Señor, ¿por qué tus discípulos se la pasan comiendo y bebiendo? Recuerde que en ese momento, cuando le hacen la pregunta al Señor Jesús, ¿dónde está el Señor Jesús con sus discípulos? En la casa de Leví. ¿Qué estaban haciendo? Banquete, comiendo. Y ellos le hacen la pregunta, ¿por qué se la pasan comiendo y bebiendo? Es decir,
mientras nosotros nos afligimos, dicen ellos, tus discípulos están de fiesta y celebración. ¿Por qué? Es la pregunta. ¿Por qué? Bueno, ¿cuál es la respuesta que da el Señor? Vayan al verso 34 de Lucas 5. Mire lo que dice. Él les dijo. Bueno, aquí está la respuesta sobre el ayuno. Primero, el Señor Jesús usa un ejemplo de una boda para explicar el ayuno. Miren el ejemplo de la boda. Dice el verso 34. Él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de qué? ¿De bodas que hagan? Ayunen entre tanto que el esposo está con ellos. El Señor no les responde inmediatamente, Él les responde con una pregunta. Yo quiero que ustedes se pregunten, está diciendo el Señor. Si hay una boda y el Señor de la boda, ¿cierto? El esposo está con ellos, ¿será que ellos van a ayunar? Verso 35, mire lo que dice. Mas vendrán días cuando el esposo les será ¿qué? Quitado. Entonces, en aquellos días, ¿qué pasará? Mírenme acá, amados hermanos. Cuando una pareja se casaba, el novio decidía quedarse y no ir de luna de miel, sino que hacía fiesta, que por lo general esta fiesta duraba 7 días. Imagínense esas fiestas judías. 7 días donde el novio decía, hoy me caso con mi esposa, pero no me voy así como generalmente se hace que se van de luna de miel, ¿cierto? Sino que él decía quedarse durante 7 días. Y estos días, ¿qué creen que había en esa casa? Comida, banquete, provisión, hospedaje, ¿cierto? Pero cuando el novio ya no estaba, ¿qué pasaba con los disfrutes? Se terminaban, se acababan, ya no había vino, ya no había comida, ya no había diversión. Y esta referencia es lo que el Señor Jesús está usando para hablar con sus discípulos, lo que está pasando. Sus discípulos están al lado del Señor Jesús, estaban disfrutando de la fiesta con el Señor Jesús. El novio, que es el Señor Jesús, está con ellos. Ellos son la esposa. Y vendrá el día en que ya no estaría más con ellos y luego iban a ayunar. Mire lo que dice, por favor, el texto, verso 35. Mire lo que dice. Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces aquellos días, ¿qué pasará? Ayunarán. El Señor Jesús dice, mire, yo estoy con ellos y ellos están de fiesta. Ellos están de fiesta, pero va a llegar un día en que yo voy a morir. Y ese día que yo muera, ¿qué va a pasar? Ahí sí van a ayunar. Así como un esposo en la fiesta, mientras esté ahí banquete, ellos estarían de la misma manera. Así que él usa esta figura de una boda para hablar con respecto al ayuno. Quiero preguntar algo, amados hermanos. ¿Él está aboliendo el ayuno? ¿Él está diciendo que no hay que ayunar? No, no está diciendo eso. Está diciendo es que frente a la pregunta de los fariseos, ¿por qué ellos están en tremendo banquete? ¿Por qué están gozosos? Porque a veces dicen que los cristianos somos amargados, que los cristianos somos aburridos. Pero aquí vemos que hay momentos de celebración. El Señor permitió que ellos se gozaran, que comieran, que disfrutaran. Pero dice, llegarán días en que estarán, ¿qué? Afligidos. Llegará el día en que van a ayunar. Ahora, ¿qué otro ejemplo usa? Usando por un lado el ejemplo de la boda, por otro lado usando el ejemplo de la ropa y los cueros para dar un mensaje espiritual. Mire lo que dice el verso 36. ¿Cómo así? Mire lo que dice. Les dijo que también una parábola. Es decir, él va a usar una historia para hablar de esto. Ya por un lado respondió el tema del ayuno, pero ahora les va a responder el tema de un mensaje espiritual que él está tratando de transmitir con el Señor. Miren lo que les dice. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Sobre todo, por favor, hoy en día piensen en la moda de hoy en día.
cuando yo leo esto, porque más adelante tengo un comentario que lo puse subrayado que no se me olvide. Miren lo que dice. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo, sobre todo a las modistas de esta iglesia, y pone en un vestido ¿qué? Viejo. Pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él, ¿qué dice? No armoniza con el viejo. Bueno, en mi opinión, puse acá, es que en este tiempo no serviría en la actualidad ese ejemplo, porque entre más vieja y más rota se ve la ropa hoy en día, al parecer como que la moda y la sociedad lo aceptan, ¿cierto? Pero en lo común, si compro dos pantalones y veo que un pantalón está roto, está viejo, y compro uno nuevo y digo, oiga, este nuevo, cortémosle en pedazo aquí, pongámoselo al otro. Lo que está diciendo es, pues dañaste un nuevo por arreglar un viejo, y cuando ves el viejo, ya no cuadra. Pero si han notado, parece ser que hoy en día eso sí cuadra, ¿cierto? Entre más roto esté, entre más viejo esté, como que más caros están. Así que yo dice, el Señor Jesús, aquí en Colombia, aquí en Latinoamérica, no da lugar ese. Pero es lo que está diciendo, no cuadra. Pero verso 37, mire lo que dice. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. Aquí odres es la palabra cuero. ¿Sí? No puedo coger vino nuevo y echar en cueros viejos. De otra manera, el vino nuevo, lo que hace la sustancia del vino nuevo, ¿sí? Romperá los odres o los cueros y se derramará, y los odres, ¿qué dice? Se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y el uno y el otro, ¿qué dice? Se conservará. Verso 39. Y ninguno que beba del añejo, notan, ahora le añade, y ninguno que beba del vino añejo, del que ya tenía año 2000 o año 79, el vino añejo, quiere luego el nuevo. Dice, no, ese nuevo sabe a vino de manzana, ¿sí? Porque dice, ¿qué dice? El añejo es mejor. Entre más añejo, mejor, dirían ellos. Ahora, entendiendo que hay una aplicación espiritual en esto que estamos diciendo, me gustaría leerles este comentario. Mírenme acá. Las viejas formas de judaísmo no podían contener la frescura espiritual del evangelio. La gracia no puede ser esparcida o introducida en el sistema de legalismo hebreo. En lugar de remendar un frágil, desgastado y absoluto sistema, Jesús vino a ofrecer una vida nueva basada en la fe. Mírenme acá, hermanos. Los odres viejos representan la antigua ley, la antigua reglas judías, que todo era riguroso. Cuando el Señor Jesús dice, tú te puedes gozar, te puedes divertir, tú puedes disfrutar en la gracia, la fe y actuar conforme a la fe, eso no es aceptable. Sigo el comentario. Jesús se refiere con tristeza a la gente satisfecha con el viejo sistema legalista y que no se muestra dispuesta a aceptar el evangelio. Es decir, para los judíos ellos decían, oiga, ¿por qué ellos ayunan, estos y los otros ayunan y los tuyos disfrutan? ¿Por qué no andan así todos amargados si estamos en día de ayuno? ¿Por qué están comiendo? Bueno, el Señor Jesús traía otro sistema de mostrar la fe. Así que como el antiguo pacto era cumplir la ley, y esa misma ley los llevaba a ser esclavos de esta, se perdía el mismo sentido y propósito del ayuno. Así que, hermanos, teniendo un poco más claro lo que nos dice el texto en Lucas, miremos lo que el Nuevo Testamento dice al respecto. Recuerden, ¿es necesario ayunar hoy en día? ¿Será necesario que aflijamos nuestras almas
Miremos lo que nos dice el Nuevo Testamento. Hechos, capítulo 27, verso 21 y verso 33, emplean la palabra sin alimentos. Es decir, en el Nuevo Testamento, la iglesia del Señor también, cuando ayunaban, ellos se abstenían de comer ¿qué? Alimentos. En lo que respecta a la práctica general de los judíos, el día de la expiación es el único ayuno anual que menciona en el Nuevo Testamento. Es decir, el Nuevo Testamento daba lugar que cada año los judíos se abstenían de alimento una vez. Algunos fariseos estrictos ayunaban los lunes y ¿qué? Y los jueves, lo dije. Lunes y jueves para ellos era regla ayunar, según Lucas 18:12. Otros judíos más devotos, como Ana, solían ayunar a menudo, constantemente, según Lucas 2:37 nos dice que ella ayunaba constantemente. Así que, mis hermanos, la única ocasión en que leemos que Jesús ayunó es cuando fue tentado en el desierto. El Señor fue tentado en el desierto y dice que ayunó ¿cuántos días? 40 días y 40 noches. Sin embargo, dice este comentario, esta ocasión no se trata necesariamente de un ayuno voluntario. Pues estaba en un desierto. ¿Qué conseguía allá? La primera tentación indica que no había alimentos en el lugar que eligió para esas semanas de preparación para el ministerio, según Mateo 4 del 1 al 4. Compárese los ayunos de 40 días de Moisés o de Elías, dice el comentarista. Así que, hermanos, de esta manera el Señor Jesús dio por sentado que sus oyentes ayunarían, pero les enseñó que lo hicieran mirando a Dios y no a quienes, a los hombres. Amados hermanos, vayan conmigo por favor a Mateo capítulo 6, busque su Biblia, Mateo 6, 16. Mateo capítulo 6, verso 16. Mire lo que el Señor Jesús dice cuando hablamos de ayunar. Mateo 6, 16. ¿Cómo empieza diciendo? ¿Cuándo qué? Ayunen. Si Él está diciendo cuando ayunen, está dando por sentado que sus oyentes, sus discípulos, ¿qué va a pasar? Ayunen. Pero ¿cómo debe ser ese ayuno? Mire lo que dice. Cuando ayunéis, no seas austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, nota, el Señor Jesús da por sentado que los creyentes, ¿qué hacemos? Ayunamos. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunáis, sino a quién, a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que te ve en lo secreto, ¿qué dice? Te recompensará en público. Así que, mis hermanos, aquí el Señor Jesús está diciendo que hay que ayunar, pero que el ayuno no es para impresionar a los hombres, es para estar delante de quién, de Dios. Y ese ayuno debe ser secreto. Ahora, hermanos, cuando le preguntó por qué sus discípulos no ayunaban como lo hacían los de Juan Bautista y los de los fariseos, el Señor Jesús no repudió el ayuno, sino que declaró que no era apropiado para sus discípulos. En ese momento, amados hermanos, era día lunes o era día jueves de ayuno judío. Y en día lunes o día jueves de ayuno judío, preciso a los discípulos del Señor Jesús, ¿a qué los invitó a hacer? A comer. Y entonces los judíos dicen, vea, mejor voy a hacer, esto voy a alegorizar, voy a ir lo que no dice la Biblia, pero voy a especular. Los judíos dirían estas palabras: es mejor que esa comidita se pierda antes de que ustedes infrinjan la ley. Eso es lo que están haciendo. Pues el Señor Jesús les dice, pues si hay comida, disfruta. Y están conmigo. ¿Qué está diciendo el Señor? Ahora, hermanos, mientras el esposo estuviera con ellos, dijo él,
Ya ayunarían más adelante como los demás. Pero por ahora estaban con el Señor Jesús, estaban de fiesta, estaban de boda, sus discípulos estaban disfrutando. Miremos lo que dicen las escrituras. Vayan a Hechos 13:2, por favor. Hechos capítulo 13, verso 2, hablando también del Nuevo Testamento. Un día, ¿qué dice? Hechos capítulo 13, verso 2. Un día, dice la escritura, en los famosos viajes misioneros del apóstol Pablo, mientras ayunaban, Hechos 13:2. Ministrando el Santo al Señor y ayunando. Ayunando y adorando al Señor, el Espíritu dijo: aparten a Bernabé y a Saulo para que hagan el trabajo en los cuales los he llamado. Y dice: ayunar y oraron e impusieron las manos sobre Bernabé y Saulo y luego los despidieron. En esta versión nos dice que ellos entonces, para enviar a unos misioneros a la obra que el Espíritu Santo los había encomendado, ¿qué hicieron? Ayunaron. Así que frente a la pregunta, ¿será necesario ayunar hoy en día? Hermanos, concluyo con esto. Hay momentos en la vida en los que estamos de gozo y celebración. Y más cuando el Señor nos manda a disfrutar las bendiciones que Él nos da, disfrutemos, gocémonos, comamos, divirtámonos. Pero escuchen esto, hay otros momentos en los que debemos afligir nuestras almas y humillarnos delante del Señor para encontrar sus respuestas. Nosotros como creyentes debemos entender que Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero que no lleguemos a los extremos, amados hermanos. ¿Cuáles son los extremos? Algunos dicen que como Cristo ya está siempre conmigo, ya no es necesario ayunar. Pero si el mismo Jesucristo dijo, ustedes cuando ¿qué? Ayunen. Hay algunos que van al extremo, que ayunan y ya quieren ayunar más de 40 días y 40 noches. Y ser superior al Señor, o como Moisés o como Elías que ayunaron de esa manera. Pues amados hermanos, no al extremo de estar siempre en ayuno, y incluso algunos hermanos, por ser tan religiosos, son tan legalistas, incluso afectaron sus cuerpos por ayunar. Pero tampoco al extremo donde ahora nunca ayuno. Yo quisiera preguntarte, ¿eres una persona que está ayunando? Hemos dicho que el ayuno en lo posible debe ser secreto, pero hay ayunos también comunitarios. Al igual que la comunicación se sigue dando, es necesario comunicarnos, el ayuno se sigue efectuando de la misma manera. No dejemos que las nuevas costumbres nos alejen de esta práctica bíblica, hermanos. No permitamos que lo que estamos viviendo hoy en día nos aleje de esta práctica bíblica que es ayunar. El ayuno en lo posible debe ser personal y dijimos ¿cómo? Secreto. Pero también se debe hacer en comunidad con propósitos específicos con el fin de dar la gloria a Dios. No estamos en el antiguo pacto, en donde por obligación había que ayunar una vez al año o 4 veces al año o cuando lo exigían, sino en el nuevo pacto donde si ayunamos disfrutamos lo que estamos haciendo por gracia, por lo que el Señor nos da. El Señor Jesucristo caminó con sus discípulos, amados hermanos, y ellos ¿cómo estaban? De celebración. Estaban con ellos. Pero llegó el día en que ellos deberían ¿qué? Ayunar. Ya no estaría con ellos. Él murió. Hoy el Señor Jesús está por su Espíritu con nosotros y quiere caminar con nosotros. Alguno de ustedes dirá, pastor, yo estoy en pecado. Yo no estoy bien con Dios. Pues déjame decirte, así como el Señor caminó con ellos y estuvo en celebración, Él quiere que tú también ya no estés afligiendo tu alma y te goces si Cristo perdona tus pecados.
celebra junto con nosotros, ven en arrepentimiento y reconoce que solo a través de Jesucristo puede ser salvo. ¿Sabes una cosa? ¿Por qué algunos no disfrutan el cristianismo? Porque parece ser que no están caminando con Cristo. Todo le ven ley, pero todo también lo ven gracia. Y la gracia dice que muchas veces, como dice el dicho popular, se les convierte en una desgracia. Así que mis hermanos, si tú eres creyente, no vayas a pensar que el ayuno se dejó a un lado. Hay que ayunar. Es una práctica donde hay momentos en la vida que hay que ayunar. Hay momentos en la vida en que ese problema, esa dificultad, esa situación, humíllate delante del Señor y preséntale que Él es el que hace y a Él la gloria. Pero si tú no eres creyente y tú dices, yo no sabía que era ayunar, abstenerme de alimentos, pues el mejor ayuno que puedes hacer en esta hora es ayunar por tu pecado. Deja tu pecado a un lado y dile, Señor, quiero caminar contigo para celebrar lo que tú estás haciendo conmigo. Perdonaste mis pecados y ahora vengo en arrepentimiento y quiero vivir conforme a lo que tú me dices que haga. Amén. A Él sea la gloria. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Nos hemos